La apertura de la diagonal central afirma inmediatamente la influencia y prepara para un rápido desarrollo. Al iniciar una dinámica lucha siciliana, las negras inmediatamente disputan el centro y se preparan para un campo de batalla asimétrico. Desarrollando un caballo hacia el centro, se prepara para D4 y lucha por la influencia central, un sello distintivo del juego agresivo siciliano. Desafiando el centro y preparando un rápido desarrollo, las negras fijan su configuración siciliana al tiempo que afirman su influencia sobre D4. Desafiando inmediatamente al centro, este ataque de peón abre líneas vitales y obliga a las negras a tomar decisiones críticas sobre su estructura de peones. Iniciar un intercambio de peones central abre la columna D y ofrece a las negras la oportunidad de desarrollarse activamente. La recuperación central establece el dominio del caballo y abre diagonales para las piezas. Desarrollar el caballo hasta F6 desafía al peón central, apuntando al juego activo de piezas y preparándose para el enroque. Consolidar el control central mientras se prepara para posibles avances en D5 añade presión, limitando las opciones de las negras. Impulso inquebrantable del peón central, desafiando al caballo e inmediatamente abriendo líneas para posibles escaramuzas tácticas. Al agudizar el ataque en la casilla D7, este reposicionamiento del caballo crea simultáneamente una amenaza dinámica y abre líneas para el desarrollo potencial de piezas, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras e iniciar escaramuzas tácticas tempranas, reforzando la estructura central de peones. Este avance abre simultáneamente una diagonal para el alfil y desafía al caballo blanco en B5, obligándolo a retirarse o aclarar sus intenciones, al mismo tiempo que crea espacio para que las piezas negras maniobren. Al desencadenar una clavada inmediata, las blancas pretenden alterar la estructura de peones de las negras apuntando al caballo que defiende la casilla F6, debilitando potencialmente la cadena de peones central y creando futuras oportunidades de ataque. Presionar al caballo con el peón es un desafío directo, cuyo objetivo es desalojar al agresor y ganar espacio para respirar, al mismo tiempo que se prepara sutilmente para empujar el peón B, creando potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de dama. Recuperar la influencia central reposicionando el caballo en una casilla menos vulnerable abre vías para la expansión del flanco de dama, preparándose potencialmente para desafiar la estructura de peones de las negras y mejorar la armonía de las piezas. Las negras se expanden agresivamente en el flanco de dama, con el objetivo de apoderarse del espacio y alejar al caballo de su prometedor puesto de avanzada. Sin embargo, este avance podría dejar la estructura de peones del flanco de dama ligeramente sobreextendida y podría invitar al contrajuego si las blancas pueden establecer una fuerte presencia en las columnas del flanco de dama. Sacrificar el potencial de ataque del alfil abre una diagonal vital para la dama y apunta a alterar la estructura de peones de las negras, creando debilidades potenciales en el flanco de rey. Este audaz intercambio busca explotar a los caballos ligeramente descoordinados y potencialmente iniciar un asalto en el flanco de rey. Abrir la columna G para tu rey. Una elección arriesgada pero potencialmente dinámica. Sacrifica la estructura de peones en favor de la iniciativa central y el potencial de ataque. Este avance, que lleva al caballo al campo del oponente, crea un puesto de avanzada espinoso, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y vigilar el santuario del rey.
Reposicionar el alfil en G7 apuntala inmediatamente el flanco de rey después de que la estructura de peones se ha visto comprometida y prepara para la eventual maniobra de enroque. Al mismo tiempo que se mantiene un ojo atento al centro. Fortalecer la cadena de peones central con C3 tiene como objetivo solidificar el peón E4 de las blancas y potencialmente abrir un camino para la torre de dama. Pero crea una ligera debilidad en la casilla D3, que las negras podrían explotar más adelante con piezas como un caballo o un alfil. Al desatar agresivamente la cadena de peones, las negras pretenden romper el control central de las blancas y abrir líneas para sus piezas. Una respuesta audaz a la posición ligeramente estrecha de los caballos de las blancas. Al orientar el alfil hacia el flanco de rey, esta maniobra se prepara para desafiar la incipiente tormenta de peones de las negras y explotar potencialmente las debilitadas casillas oscuras que rodean a la monarca. Esta maniobra en desarrollo tiene como objetivo activar el caballo hacia el flanco de rey, preparándolo potencialmente para F4 o simplemente mejorar su influencia central. Pero permite a la dama blanca acceder a una diagonal amenazante y deja a los peones del flanco de rey algo desconectados, creando potencialmente objetivos. Desbloquear las columnas centrales se convierte en la prioridad inmediata cuando las blancas conceden la pareja de caballos. Una decisión que altera fundamentalmente la estructura de peones y abre vías para la actividad de piezas. Una recuperación audaz de la influencia central. Al reposicionar la dama, las negras desafían inmediatamente al caballo de E5 de las blancas y apuntan a activar la dama en el juego, mientras se preparan simultáneamente para consolidar potencialmente la estructura de peones. Al desatar el enroque, las blancas priorizan la seguridad del rey, ocultando a su monarca detrás de un sólido muro de peones. Un paso crucial para estabilizar esta posición dinámicamente desequilibrada. Asegurar la monarca ahora solidifica la estructura defensiva de las negras, llevando al rey a una relativa seguridad detrás del escudo de peones y fuera del potencial fuego cruzado del centro. Esta maniobra del caballo hacia C2 tiene como objetivo reforzar la casilla D4. Preparando potencialmente un futuro avance del peón D o creando un refugio seguro para el caballo. En caso de que el flanco de dama se vuelva más activo. También desenreda la columna D, permitiendo a la reina acceder a ella potencialmente más tarde. Al iniciar un audaz ataque de peón. 15. F4 inyecta dinamismo inmediato en el centro, con el objetivo de perturbar la naciente estructura del flanco de dama de las blancas y potencialmente abrir líneas hacia el rey blanco, aunque a costa de crear un potencial puesto de avanzada para el caballo blanco en D5 y debilitar la cobertura de peones del flanco de rey de las negras. Aprovechando el flanco abierto del flanco de dama. Este avance tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear debilidades duraderas antes de que estalle por completo la tormenta central. Abrir esa cadena de peones del flanco de dama proporciona a las negras una nueva diagonal para la dama y abre la columna B, creando potencialmente oportunidades tácticas o un camino para la actividad futura de piezas. Aunque deja al peón de A4 algo aislado. La torre ocupa ahora la columna abierta vital, preparada para ejercer presión en el flanco de dama y potencialmente atacar las debilidades de las casillas claras que las negras han creado inadvertidamente al avanzar el peón F. Las negras cargan audazmente el flanco de rey con la dama,
con el objetivo de explotar la estructura de peones debilitada después de la captura de peones por parte de las blancas. Esta maniobra agresiva crea amenazas inmediatas y exige la atención cuidadosa de las blancas, lo que potencialmente conduce a intercambios tácticos agudos o obliga a un reposicionamiento defensivo de las piezas blancas. Abordando la vulnerabilidad central de la cadena de peones. Esta maniobra intenta apuntalar la casilla E4 y evitar nuevos ataques de peones negros en el flanco de rey, aunque crea una debilidad estructural en las casillas oscuras alrededor del rey blanco. El alfil negro ahora mira al complejo central, buscando una participación activa, mientras que el caballo blanco en C2 parece algo pasivo. Este reposicionamiento del alfil en la diagonal activa, alineándose con la dama y apuntando al flanco de rey enrocado, crea una presión inmediata y busca explotar las casillas oscuras ligeramente debilitadas alrededor de la monarca negra, particularmente después de las recientes embestidas de peones. Reorganizar la posición del monarca ofrece una ligera mejora en la seguridad, creando una conexión sutil entre las torres de la última fila y reforzando indirectamente el flanco de dama. Esta maniobra de torre, desviada a través de F2, prepara el escenario para un avance central dinámico, preparando potencialmente E4-E5 para romper la estructura de peones de las negras y abrir líneas hacia el debilitado flanco de rey. Desarrollar el alfil hasta E7 solidifica la cadena de peones y se prepara para conectar las torres para una posible acción en la columna F. El salto del caballo a B4 inicia una sobreextensión agresiva, con el objetivo de alterar la armonía del flanco de dama de las negras y potencialmente aislar los peones del oponente. Esta maniobra obliga a las negras a tomar una decisión sobre cómo abordar la presión entrante, creando potencialmente debilidades si no se maneja con precisión. Las blancas esperan explotar la columna A abierta y crear oportunidades de ataque contra el rey no enrocado o estructuras de peones débiles. Abrir el centro con este empujón de peón explota el estado ligeramente descoordinado de las piezas blancas. Crea posibilidades tácticas inmediatas y desafía al caballo blanco en B4. La tensión central aumenta significativamente, exigiendo una respuesta precisa de las blancas para evitar quedarse atrás en el desarrollo o el material. Esta medida inyecta un dinamismo significativo a la posición, transformándola de un juego de maniobras relativamente tranquilo a una lucha más aguda y confrontacional donde el cálculo preciso será primordial. Abrir la columna D con esta captura desafía con fuerza la estructura central de peones de las negras y apunta a alterar la armonía de sus piezas, particularmente la dama. Es una maniobra audaz que sacrifica un alfil para ganar iniciativa y potencialmente explotar las debilidades en la seguridad del rey negro, lo que obliga a una respuesta contundente. Las negras abren las filas centrales para un asalto, desafiando directamente el control central de las blancas y apuntando inmediatamente a desalojar al alfil que estaba colocado de manera tan agresiva, sacrificando material a cambio de la iniciativa. Se captura la torre de A8, abriendo las columnas del flanco de dama y con el objetivo de desestabilizar la posición del rey negro. Liberar la torre a la columna G ahora apunta a crear presión dinámica contra el rey enrocado de las blancas, incluso después del intercambio de material, insinuando una potencial escaramuza táctica en el flanco de rey donde la estructura de peones de las negras está comprometida pero las piezas están activas.
Recuperar el peón requiere un reposicionamiento majestuoso, aunque exponga a su soberano a la tempestad que se avecina en el flanco de dama. Las negras liberan al alfil, creando una amenaza táctica inmediata de descubrimiento al reabrir la columna G para la torre, lo que obliga a las blancas a conceder la calidad para evitar el jaque mate. La apresurada retirada del rey, en busca de la dudosa seguridad del segundo rango, lo expone a posibles escaramuzas futuras. Un reposicionamiento audaz. Al desencadenar un ataque táctico, este audaz sacrificio enciende el flanco de dama, con el objetivo de desmantelar la estructura de peones de las blancas y exponer al rey. Liberar al monarca hacia el centro es una apuesta audaz, casi imprudente, que busca explotar al rey enemigo expuesto mientras sacrifica la estructura de peones y potencialmente abre líneas de ataque contra tu propio rey. Liberar el alfil a E3 aprovecha una oportunidad para perforar la desorganizada estructura de peones de las blancas, creando amenazas inmediatas contra la torre de F2 y potencialmente abriendo líneas hacia el rey enemigo. Sacrificar el alfil allí crea una diagonal sorprendentemente abierta para la batería de dama y torre, lo que obliga a las negras a enfrentar un ataque repentino e impredecible en lugar de una preparación mesurada. Una decisión audaz, que sacrifica material para lograr una disrupción táctica inmediata, que altera fundamentalmente el carácter del juego hacia un cuerpo a cuerpo agudo e incierto al enfrentarse directamente al monarca blanco después de una serie de audaces maniobras posicionales. Al aventurar al monarca hacia el centro, esta decisión aborda inmediatamente la presión inmediata sobre el rey blanco, intentando asegurarlo detrás de una pared de peones en lugar de dejarlo expuesto en el borde del tablero. Al soltar la torre en el corazón de la posición blanca, esta maniobra pretende explotar la naturaleza actualmente expuesta del rey blanco, creando amenazas inmediatas a lo largo de la columna G que exigirán una cuidadosa consideración y potencialmente forzarán concesiones defensivas. Al liberar a la dama para amenazar al peón H2, este movimiento simultáneamente apunta a la ahora indefensa casilla D5 y se prepara para conectar las torres para una posible acción central o una incursión en la recién abierta columna D, agregando dinamismo táctico inmediato a la posición. De repente, surge un destello de contrajuego cuando las negras buscan activar su alfil en una diagonal inusualmente expuesta, reubicando al monarca a un lugar seguro. El viaje de este rey hacia la esquina enfatiza la necesidad crítica de un reposicionamiento defensivo mientras el poderoso alfil de las negras ahora se cierne sobre el flanco de dama, creando amenazas inmediatas y potenciales redes de mate si las blancas no manejan cuidadosamente sus piezas. El alfil negro en F1, ahora colocado en la misma diagonal que el rey blanco, crea una amenaza penetrante que las blancas deben reconocer, forzando potencialmente maniobras defensivas incómodas. Recuperar la iniciativa despejando la ahora algo incómoda dama ofrece un soplo de aire fresco, con el objetivo de redesplegarse en una posición más activa y prepararse para posibles intercambios de piezas que podrían aliviar parte de la congestión central actual. Desatar un sacrificio de dama aquí inmediatamente limpia el tablero de material importante, lo que indica un cambio dramático hacia un final donde la actividad de la torre de las negras y el rey blanco expuesto son factores clave. El rey se aventura valientemente en el corazón de la acción, una táctica audaz para asegurar la dama e interrumpir el incipiente ataque de las negras.
al mismo tiempo que apunta a consolidar la ventaja material de las blancas, asegurando al monarca entre los escombros del flanco de dama. Este rey ahora se aventura hacia afuera, observando actividad potencial en el flanco de rey, donde permanecen sus defensores. Este empujón de peón en el flanco ahora establece una cadena de peones clara, con el objetivo de solidificar el centro y potencialmente crear puestos avanzados para las piezas restantes. Un paso crucial para navegar esta posición abierta después de la partida de las damas y la infiltración del rey. De repente, las negras inyectan una explosión de actividad en la posición, buscando explotar el monarca algo expuesto de las blancas y las diagonales abiertas que podrían volverse contra el rey. Una iniciativa sorprendente en el flanco de rey se enfrenta ahora con una audaz toma de material, sacrificando una pieza para alterar la formación de ataque de las negras y abrir líneas. Obliga al rey a retirarse a una casilla comprometida, ofreciendo una oportunidad de consolidarse después del sacrificio de la torre. El peligroso viaje del rey a través del tablero. Una dramática lucha desde la relativa seguridad del flanco de rey hasta el ahora caótico centro. Expone un intento desesperado de aferrarse a un material que se está escapando rápidamente. Esta audaz captura, aunque elimina un peón, deja al rey negro peligrosamente expuesto cuando las damas abandonan el tablero, acelerando potencialmente la transición del final a favor de las blancas debido a la posición sin dama. Un reposicionamiento audaz. El regreso del caballo a C6 tiene como objetivo desafiar el control del alfil de las negras y potencialmente iniciar un contraataque en el flanco de dama, buscando alterar la armonía de las piezas avanzadas de las negras. La ejecución de un descubrimiento real tiene como objetivo explotar la posición comprometida del rey forzando una confrontación inmediata, potencialmente final del juego, y abriendo una diagonal crítica para el avance decisivo de la torre. Frente a las rampantes columnas abiertas después del sacrificio de la torre. Esta aventura del rey busca desesperadamente refugio, destacando la posición expuesta del rey blanco después de una caza de dama demasiado agresiva. El alfil negro, ahora libre del control previo del caballo, gira hacia una diagonal dominante, iniciando un acoso potencial al rey enrocado de las blancas y agregando presión a la ahora expuesta casilla B3. Al tomar la columna abierta con el caballo, las blancas crean presión inmediata y buscan desenredar sus piezas de los defensores activos de las negras. Una táctica audaz para exponer al rey, forzando una reacción y potencialmente abriendo nuevas líneas de ataque, aunque corre el riesgo de extenderse demasiado si no se aplica con decisión. La retirada del rey blanco es un intento desesperado de escapar de la inminente tormenta táctica. Una cruda admisión de que la agresión anterior ha fracasado, dejando al monarca expuesto y al ejército desorganizado. El intercambio de damas es inevitable aquí, y esta secuencia particular permite a las negras solidificar su posición después de un período de caos táctico. Al eliminar el alfil de las blancas, las negras neutralizan una pieza atacante peligrosa y la simplifican hasta un final en el que su ventaja material, aunque pequeña, será cada vez más relevante. El rey todavía está algo expuesto, pero las blancas carecen de la coordinación necesaria para explotarlo eficazmente en las próximas jugadas. Explorar la columna C abierta con la torre ofrece la oportunidad de crear presión inmediata sobre las piezas subdesarrolladas de las negras y potencialmente apuntar a la debilitada estructura de peones alrededor del rey.
Desplazar la torre a la columna abierta ahora tiene como objetivo explotar la presión que puede ejercer sobre el ahora expuesto rey blanco, forzando potencialmente concesiones o preparando descubrimientos. Sacrificar la torre para forzar una secuencia de jaque mate abre la posibilidad de una conclusión rápida. El rey negro, ahora expuesto después del anterior sacrificio de la torre, se encuentra de lleno en la línea de fuego de la torre blanca, lo que obliga a un reposicionamiento defensivo inmediato para evitar la captura. Liberar el potencial del peón pasado en todos los ámbitos ahora se vuelve primordial, con el objetivo de cortar las rutas de escape del rey enemigo y forzar una decisión crítica. El rey se encuentra ahora en una posición expuesta, una cruda consecuencia de las tácticas anteriores de las blancas, y las negras explotan esto magistralmente con un jaque decisivo, forzando una mayor retirada y una posible ganancia material. El viaje del rey hacia la seguridad finalmente llega a su destino. Un paso crítico para consolidar la ventaja después de una serie de intercambios. El avance del peón negro inicia una carrera crítica, cuyo objetivo es dejar atrás al monarca blanco y apoyar un peón pasado imparable. Mientras que las blancas deben contener desesperadamente esta amenaza que avanza. El reposicionamiento del alfil a C4 intenta recuperar el control sobre las casillas centrales y potencialmente restringir la actividad de la torre en la séptima fila, al mismo tiempo que apunta al peón de F7. Liberar finalmente a la torre de su bloqueo pasivo le permite reincorporarse a la contienda, con el objetivo de explotar la comprometida posición del rey de las blancas y potencialmente preparar un ataque descubierto o apoyar un avance decisivo de peón en el final, despejando el camino para que el caballero pueda infiltrarse más. Pivotar la torre hacia el flanco de rey ofrece ahora una potente amenaza para perturbar los peones blancos, abriendo potencialmente líneas críticas para el ataque o creando un sorprendente contrajuego defensivo.